Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video podcast que ya sabéis que lo tenéis los viernes en YouTube y también los viernes en Spotify, siempre a las 4:30 de la tarde, Murderpink. Muchos me preguntáis por qué utilizo o soy usuario de Olympus OM System y por qué no tengo otras cámaras. En este video podcast os quiero comentar todo lo que a mí me ha enseñado Olympus OM System, todo lo que me aporta a mí Olympus OM System, y si no sois usuarios de Micro 4 tercios y de las cámaras Olympus OM System, creo que es bastante interesante que escuchéis este podcast, sobre todo si os gusta la fotografía, si os gusta la fotografía nocturna, si os gusta la fotografía de paisaje, el macro, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de fotografía que os guste, creo que es bastante interesante que le echéis un vistazo en YouTube o lo escuchéis en Spotify. ¿Por qué yo soy usuario de cámaras Olympus OM System? Pues ya os he contado muchas veces que anteriormente tuve Canon, luego pasé a Sony, y después de tener una Sony de formato completo durante prácticamente casi 6 años, tenía que renovar y empecé a ver o escuchar vídeos en YouTube de bondades que tenía, en este caso, las cámaras Olympus OM System. Cuando empecé a ver resultados que decían que se podía, en este caso, el Lifetime, el Light Composite, fotografías de alta resolución, necesitaba más megapíxeles para fotografía de producto. Realmente cuando me empecé a informar, al principio no miré, tiene un sensor más pequeño, no tiene un sensor más pequeño, simplemente me interesaban esas especificaciones y me fui informando. A la medida que me fui informando, pues te das cuenta, pues es que esto es que tiene un sensor más pequeño, claro, vengo de full frame, no sé qué tal va a soportar el ruido, al final es física, no sé cuánto tiempo tiene de aprendizaje este tipo de cámaras, tengo que aprenderme menús nuevos. Entonces estuve prácticamente, podría decir, casi 6 meses, un año, viendo vídeos en YouTube, pues de otros usuarios de cámaras Olympus OM System, que antes no había tanto en YouTube, era casi todo de habla inglesa. Y estuve informándome, pues, y veía, pues, los menús, veía el super panel y decía, joder, pero esto, ¿qué es? ¿Qué realmente, qué aporta esto, no? Veías resultados y decías, ¿cómo lo hace? Tenías que ir viendo el vídeo, ir entendiendo, y yo preguntaba al final. En aquella época estaba en algún foro de estos de Telegram, que por cierto, hablando de Telegram, ya os digo que podéis suscribiros en el canal de YouTube, podéis suscribiros en Spotify también, que son 2 suscripciones totalmente gratuitas, pero es que además tenéis el canal gratuito para usuarios de Olympus OM System, que ya somos más de 650 personas, que se dice pronto cuando empezamos. Pero vamos a seguir en el lío. Yo veía resultados, en este caso del Light Composite, yo hacía fotografía nocturna con mi Sony A7S2, pero claro, cuando hacía fotografía nocturna metía un 20mm f1.8 y tenía pues esos 30 segundos, 25 segundos, pero para eso tenía todo, o sea, tenía que sacar la fotografía, pero además tenía que iluminar lo que tenga que iluminar en el primer plano, y si quería meter más de un color, pues no me daba. Ya tenías que hacer más de una toma, tenías que estar luego juntando fotografías, al final es un coñazo. No es lo mismo que tener un RAW, vamos a ser sinceros. Al final, cada vez queremos subir algo nuevo a las redes sociales, en este caso fotografías, yo las subo a Instagram o en el apartado de comunidad de YouTube, pero queremos inmediatez. Y a mí no me gusta estar tampoco editando todo. Me gusta meter mis tonos, mis colores y directamente subir la fotografía al día siguiente. Pero bueno, retocarla y subirla, digamos. Entonces, informándome de lo que podía sacar con las cámaras Olympus OM System, pedí que me mandaran la M1 Mark III. Pedí que me dejaran para probar una de las cámaras. En este caso probé la M1 Mark III en verano,
que la tuve alrededor de 15 días y pues iba haciendo fotografías a la par que iba utilizando la Sony A7 II. Cuando fui haciendo fotografías comparándolas con la A7S II, evidentemente me quedaron una castaña. Algún día tengo que buscar esas fotografías porque las tengo y quiero que veáis esa fotografía. Además tengo una del 2020 y tengo otra de finales del último día, exactamente del día 31 de diciembre del 2021. Después de año y medio, el cambio que hay entre una fotografía y otra. Eso daría para un vídeo muy interesante, que muchas veces os he comentado que cuando cambiamos de sistema, que cuando cambiamos de marca sobre todo, tenemos que aprendernos y empaparnos y tenemos una curva de aprendizaje bastante grande. A mí casi me da más pereza muchas veces tener que cambiarme a otra marca por el término de aprendizaje, la curva de aprendizaje, que otra cosa, pero en este caso yo le di como una pequeña oportunidad porque veía potencial, pero no se lo sabía sacar. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, grabando yo mismamente vídeos para YouTube, terminé teniendo la M1X, la M5, en este caso me compré primero la M5 y fui utilizándola y fui probando. Sobre todo me interesaba el Light Composite, porque a mí me gusta mucho hacer fotografía en ciudad, pero con esas luces, esos luminosos, tener una torre con muchas ventanas iluminadas, y para eso tendría que poner un temporizador en cualquier otra marca y ir apilando fotografías y luego ir borrando en Photoshop, un jaleo. Necesitaría, pues no sé, 1000, 2000 fotografías, que es al final muchas veces el resultado que tengo en un solo RAW, pero que realmente tengo todas esas fotografías captadas. Porque ya sabéis, y si no, en el canal de YouTube tengo muchos vídeos, al menos 3 o 4 vídeos hablando de Light Composite. Y creo que incluso pueden que sean 5 vídeos, porque es una verdadera delicia utilizar el Light Composite para muchísimas ocasiones. ¿Qué sucedió? Que fui viendo bondades que tiene este sistema. Evidentemente tiene algunas cosas que me perjudicaban relativamente, porque he terminado sabiendo solventarlas, o más bien sabiendo dónde cogía la marca para recorrer un camino paralelo como si fuera una rotonda, pasar por el lado y llegar al otro lado de la rotonda. Una vez de que he llegado a ese lado de la rotonda, evidentemente disfruto más de la marca y disfruto más a la hora de hacer fotografías. Y en este caso es donde yo empecé a hacer tutoriales de la cámara Olympus OM System. Pasó al menos un año que estaba utilizándola, que sabía más o menos utilizarla, porque a día de hoy sigo aprendiendo. Las cámaras traen demasiadas cosas, que está bien que las traiga, pero es que tiene tantas cosas que hay veces que utilizo algo para fotografía macro de insectos, por ejemplo en primavera, y luego como no haga fotografía macro como tal de apilamientos de tal hasta dentro de un año, el primero que se ve un vídeo en YouTube soy yo, en uno de los míos que haya hecho en ese momento, que lo haya grabado porque sabía utilizarlo en ese momento bien, y ya ha pasado un año, he hecho tantas cosas que a mí se me olvidan las configuraciones, con lo cual por eso en su momento también creé el canal de YouTube, para que no se olvide eso y poder ayudar a otros usuarios de la marca Olympus OM System, sin ningún propósito. Los que quieran verlo, pues que lo vean. En este caso, para mí, a día de hoy, por ejemplo, para fotografía de producto, poder utilizar 80 megapíxeles para luego poder hacer cualquier recorte, no te digo encuadre, sino recorte que quiera hacer el cliente, es una barbaridad. Para hacer fotografía de Light Composite, es que tenemos tanto abanico aquí para hacer fotografía de Light Composite. Yo soy como un dibujante frustrado, con lo cual no me puedo hacer fotografía de Light Composite con una linterna, porque es que es imposible. Poder dibujar en un cuaderno y ya al aire imaginando es todavía más complicado, pero puedo hacer muchas otras cosas con el Light Composite donde mi creatividad es posible. En este caso puedo hacer fotografía en una ciudad, como a mí me suelen gustar, captando por ejemplo las luces de neón, pero aparte de hacer una buena exposición con las luces de neón,
quiero captar estelas de los coches. Ya sabéis que si expongo bien a esas altas luces, pues voy a tener muy pocos segundos para poder sacar esas estelas. Y si pasan para un lado pero no pasan para otro, pues queda un poco sosa la fotografía. En otra marca tendría que ir haciendo como un interruptor todo el rato fotografías, ¿no? Cada segundo, cada 2 segundos, pues un temporizador que las vaya realizando. Con el Light Composite no. Con el Light Composite realizo una exposición correcta, con un ISO correcto, una velocidad de obturación que yo considero que es correcto, y eso lo que va a hacer es que pueda ir captando nuevas luces sin que se quemen. ¿Qué significa esto? Que lo que vamos a hacer es una primera toma y a partir de esa primera toma solo van a ir incorporándose luces nuevas. ¿Que hay una farola delante tuyo dándote bien de luz? Si la has expuesto bien la primera vez, puedes estar 6 horas delante de esa farola que no vas a quemar la fotografía, y eso es espectacular porque cuando termine voy a tener solamente un RAW. Yo imaginarme ahora tener que hacer estelas de coches en una ciudad controlando todo eso, me da tal pereza que si me tendría que cambiar de marca tendría que dejarme una Olympus o una OM System solamente para ese tipo de fotografías. Otras cualidades que tienen las cámaras Olympus OM System en este caso sería el Lifetime. El Lifetime es una barbaridad lo que te puede ayudar en fotografía nocturna, en fotografía con poca luz. ¿Por qué? Porque vas a estar viendo, dependiendo el ISO que tengas, en diferentes momentos cómo está quedando la fotografía. Y no solamente cómo esté quedando la fotografía, sino también con el histograma. Por poner un ejemplo rápido, queréis hacer una fotografía de 24 minutos. Y en este caso la vais a hacer con un ISO nominal para exponer bien. Y queréis ir viendo cómo va subiendo, cómo va quedando dentro de 24 minutos. ¿Qué significa? Que tú tienes una fotografía en cualquier otra cámara, le das con el temporizador 24 minutos, pum, cuando termina 24 minutos, lo que vas a hacer es verla y una vez de que la ves dices, pues me he pasado 10 minutos, debería haberla parado en 10 minutos. Aquí no, aquí con el Lifetime yo en una primera fotografía ya la tengo y me puedo ir a otro spot, a otra localización para seguir haciendo más fotografías. ¿Por qué yo la tengo en la primera toma y otros usuarios de otras marcas no? ¿O tienen que estar calculando matemáticamente cuánto? Si ha hecho una primera toma de 1 minuto, si en la siguiente... Con el Lifetime no es necesario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ISO 200 nos la va a permitir ver 24 veces. Aquí podemos configurar que nos la enseñe desde 1 segundo hasta diferentes minutos. En este caso, como tengo 24 minutos, puedo decirle que me la enseñe cada minuto. Y cada minuto voy viendo. Entonces, cuando llega al minuto 10, que debería haberla cortado, pum, la corto y ya la tengo. Me voy para otra localización. Eso es otro punto muy a tener en cuenta si quieres hacer bien las fotografías y rápido. Más cositas que tiene estas cámaras Olympus que a mí me gustó mucho. Aprendí con ellas a hacer circumpolares con el Lifetime. He aprendido a hacer bien fotografía macro. ¿Por qué he aprendido a hacer bien fotografía macro? Porque tienen ese 60 milímetros que a día de hoy tenemos el 30 que ya lo teníamos y tenemos ese 90. Ese 90 está un poco más enfocado a otro público que ya sea más avanzado porque es bastante más caro. Pero tenemos un 60 milímetros macro muy pequeño, muy ligero, muy económico y calidad-precio es imbatible. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes un objetivo macro nuevo por 300, 400 euros y dices, bueno, pues voy a hacer fotografía macro. Y ese mes de fotografía macro de insectos vas a salir el primer día con una cámara Olympus OM System con ese 60 milímetros y vas a volver con resultados a casa. ¿Eso qué significa? Que si alguien vuelve el primer día que va a hacer una disciplina con resultados a casa, lo que va a obtener es una satisfacción. ¿La satisfacción qué va a ser? Que sigas haciendo más fotografías macro, que sigas en primavera saliendo más veces, que tengas ganas de utilizar tu cámara y ese objetivo. Y eso que hace que no te aburras de la fotografía, porque si siempre estás haciendo estelas o siempre estás haciendo Vía Láctea, que
tienes más en verano, circumpolares o lo que sea, cualquier fotografía, te terminas aburriendo. Pero aquí tenemos ya un abanico muy amplio. Podemos hacer circumpolares muy sencillamente con un solo RAW. Ese RAW toquetearle dos cositas en la exposición o lo que sea y pum, y subirla a las redes sociales con una aceptación para nosotros mismos muy favorable. Podemos hacer estelas de luz muy sencillamente, con lo cual nos vamos a llevar también una satisfacción. Podemos hacer fotografía de macro muy fácilmente a insectos, pero dentro de la fotografía de macro también podemos hacer apilamientos muy sencillos que nos van a dar un JPG que nos lo podemos pasar directamente de la cámara al móvil y subirla a las redes sociales. Nos lo va a dar terminado, nos lo va a dar apilado. No tenemos que apilar los RAW, que nos los va a dar también si queremos ir avanzando y tener un RAW por lo que sea. Necesitamos tener más colores, apilarlo porque hace un pequeño recorte. También lo tenemos, pero podemos subir una fotografía apilada directamente a una red social al segundo de hacer la fotografía. Tenemos resoluciones altas, pero tenemos también más cosas, que eso me voló la cabeza. Yo soy muy fan de utilizar filtros. Utilizar filtros para apagar la luz, meter flash, meter muchas cosas. Está muy de moda utilizar o hacer fotografías, en este caso, de larga exposición, de día. Y ahí tienes que poner filtros, al menos de 3, 6, 10 pasos, depende un poco la luz que tengas y dónde estés. Hacer las aguas sedas me refiero. En este caso, hacer una agua seda te lleva a tener que bajar la velocidad de obturación a 1.4 a 1.8. Para que alguien pueda bajar de día, o aunque sea en un bosque que esté un poco sombrío, me da igual, no vas a llegar, aunque cierres mucho el diafragma y estés ya perdiendo calidad y nitidez, no vas a llegar. En este caso, las cámaras Olympus, los últimos modelos, los vas a encontrar con 5 o 6 pasos que te cortan la luz. Filtros ND como incorporados digitalmente. ¿Esto qué te va a hacer? Que por ejemplo, si tienes el 8 milímetros de Zuiko que tiene parasol o el 714, le vas a empezar a poder sacar rendimiento en ese tipo de fotografías si no estás a pleno sol y no le quieres poner ningún filtro. ¿Por qué? Porque las cámaras ya tienen, la nueva OM1 ya tiene 6 pasos de luz que estás cortando. Dentro de esos 6 pasos de luz vamos a poder hacer fotografías de agua seda tranquilamente si no es un día muy soleado, pero incluso siendo un día soleado podemos poner adelante luego un filtro de 3 pasos y hacer la fotografía. Entonces aquí alguno me estará diciendo ya, pero al final tienes que poner un filtro, ya. Pero el ND64 de 6 pasos son 64 fotos apiladas. Son 64 fotografías juntas, pegadas, como si tú harías 64 veces una fotografía y la juntas. Con lo cual vas a ganar un paso de luz, vas a ganar 2 pasos de luz, que si tienes que levantar sombras te va a facilitar muchísimo. Y le has podido poner adelante un filtro de 3 pasos, de 6 pasos, de 10 pasos. Con lo cual, si tienes un filtro de 10 pasos, le puedes poner ese filtro de 10 pasos más el de 6, estarías en 16 pasos. Y haciendo además 64 fotografías juntas en un solo RAW. Con lo cual, aquí es que solo le podemos ver ventajas. Más ventajas que vais a encontrar y que yo he encontrado en las cámaras Olympus OM System. En este caso, en cuerpos de cámara, si vas al tope de gama, vas a encontrar un cuerpo OM1 bastante compacto, bastante ligero, que os lo podéis llevar de vacaciones sin ningún problema. Son cuerpos sellados a agua y polvo siempre y cuando el objetivo lo cojáis de gama Pro. Los objetivos de gama Pro no todos son tan caros. Hay F4 que son más económicos. Tenéis hasta F1.2 y tenéis muy económicos. Por ejemplo, este que tengo yo aquí, que sería el 20 milímetros. Fijaros qué tamaño más pequeño, más compacto. Y este ronda los 550, 600, 700 euros. Depende un poco si le hacen alguna rebaja y tal. Y con ese podéis estar tranquilamente en un viaje que no sucede nada.
tenéis un montón de objetivos desde gran angular hasta teleobjetivos. Bastante económicos. Creo que el más caro, quitando el copito de nieve, que es ese 150-400, que tiene esos multiplicadores, esos cristales que ahí sí anda en los 6.000-7.000, pero que la competencia estaría en el doble. Tenéis un 100-400 para los que os guste las distancias largas. Tenéis un 100-400 alrededor de 1.200 euros, con lo cual está muy bien de precio comparando con otras marcas. Y son bastante compactos. Entonces aquí, en lo de son bastante compactos, entra mucho el juego de portabilidad. Si una cámara te da pereza llevarla, por ejemplo yo, la que uso para hobby sería ahora mismo esta M1 Mark III, con este 20 milímetros normalmente, y luego pues puedo llevar el 150, el 40-150 f4, o puedo llevar el Make 8 milímetros, y con eso lo tengo todo cubierto, o el 12-40 que utilizo para trabajar. El 12-40 equivale en ángulo de visión a un 24-70 de toda la vida. Es un 2.8, son objetivos muy buenos, rápidos en enfoque. Por alrededor de unos 3.000 euros tengo mi equipo para empezar a trabajar. Y eso es un plus muy favorable, sobre todo para rendimiento del equipo. Para poder amortizar antes y ser más competitivo a la hora de poder dar cualquier precio. Esto no significa que tenga que ser más barato, sino que puedo amortizar antes el equipo y quitar algo de gasto que tengas mensual. Por ejemplo, si tú tienes que pagar cualquier cámara por ahí con un 24-70 de unos 2.500 euros y luego un cuerpo de alrededor de 3.000 a 4.500, pues la amortización de ese equipo, si lo pones a un año los dos, imagínate a pagar a un año, pues la amortización al mes te va a salir el doble o más del doble de en otros cuerpos, en otros equipos, que en Olympus o M-System. Con lo cual, para el profesional también es muy recomendable estas cámaras. El enfoque, el AF, es muy bueno. En vídeo funciona perfectamente. Yo lo estoy grabando con la OM1 y el 1240. Ahora mismo aquí en el monitor veo perfectamente que no pierde el ojo, tiene el enfoque al rostro y al ojo y ningún problema. En fotografía de eventos, sin problema, siempre y cuando sepáis y tengáis controlado ISOs máximos que puede soportar la cámara, que tengo uno de los vídeos, un par de vídeos en YouTube, que muy interesantes verlos. Y teniendo eso controlado y sabiendo utilizar flash de iluminación para dar volumen y para tener que no subir tanto el ISO, pues creo que es un combo muy bueno, tanto para gente que no se dedique profesionalmente como para el profesional. Por eso muchos que os estéis planteando venir a Olympus o M-System, lo primero sería deciros que yo estoy muy contento con la marca. Sobre todo la marca también tiene un plus que lo he dejado para el final, que lo podría pasar adelante. Sería un plus, en este caso, de el servicio técnico y la asistencia de cualquier, no sé si decirlo embajador o en este caso trabajador, que te va a contestar cualquier duda que tengas, que cualquier cosita que no sepas, pues vas a tener su apoyo para poder seguir utilizando la cámara sin ningún problema. En este caso, muy importante estar también suscritos al canal de YouTube, donde vais a encontrar pues casi ya 100 tutoriales de estas cámaras Olympus o M-System. Y también recordaros, como os he comentado al principio, que tenéis el canal de Telegram de Olympus o M-System para usuarios, en este caso de Olympus o M-System. Ya sabéis que los que estáis viéndolo en YouTube podéis suscribiros en este círculo de aquí, y si los queréis ver también más vídeos tutoriales, los que estáis en YouTube, podéis verlos en este cuadrado de aquí. Nos vemos en otro vídeo podcast.